sentencia que el derecho corresponde dentro de este proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual instaurado por Marta Lucía Londoño en contra de Acción Fiduciaria Estructural S.A., promotora, Grupo Urbano Promotora S.A. en liquidación, Luis Fernando Duque, Fernando Gutiérrez y Andrés José Mayol, bajo el radicado 2019-10. Los fundamentos jurídicos de esta decisión serán los siguientes. El artículo de carácter legal, el artículo 1546 del Código Civil, los artículos 887 y 1226 del Código de Comercio y el artículo 4 de la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor. Jurisprudencial de la sentencia de casación número 7220 del 9 de junio del año 2015, magistrado ponente Álvaro Fernando García Restrepo, la sentencia C865 de 2004, magistrado ponente Rodrigo Escobar G. Y el concepto número 220-011545 del 17 de febrero del año 2012 de la Superintendencia de Sociedades. Ante la ampulosa demanda, sea lo primero decir que el fundamento para incoar este tipo de acción es la inejecución o ejecución tardía o defectuosa de una obligación de origen contractual. Así se encuentra instituido en la legislación civil en el artículo 1546 del Código Civil, norma que se refiere a la condición resolutoria tácita como aquella que va envuelta en los contratos bilaterales en caso de incumplimiento por parte de uno de los contratantes respecto a las obligaciones que contrata, otorgándose entonces a la parte que se haya no a cumplir con sus obligaciones la posibilidad de reclamar la resolución del contrato o su cumplimiento, en ambos casos con indemnización de perjuicio. De cara a esto, ha dicho la Corte concretamente en la sentencia de casación que ya les identifiqué que cuando se incoa una pretensión indemnizatoria de carácter contractual, como es la que se invoca acá, los presupuestos sustanciales que deben ser verificados son los siguientes. Primero, la demostración de la existencia de un contrato bilateral celebrado entre quienes concurren al proceso en calidad de partes. Segundo, la actuación de la parte actora, en este caso Marta Lucía, conforme a lo estipulado o por lo menos que se haya allanado a satisfacer las prestaciones a su cargo. Tercero, el incumplimiento del demandado de las obligaciones derivadas, claro está, de ese mismo vínculo o su tardía o defectuosa ejecución. Cuarto, el daño irrogado al derecho del acreedor. Y quinto, que este daño sea consecuencia directa de alguna de aquellas conductas del demandado, que son las que constituyen precisamente el incumplimiento. Descendiendo entonces al caso concreto, la demandante pretende la indemnización de perjuicios que le causaron los demandados por el incumplimiento tardío y defectuoso de las obligaciones que a cada uno de los demandados les correspondía en los contratos celebrados. Por un lado, de fiducia mercantil de administración y de otro lado, de encargo de vinculación al fideicomiso. El contrato de fiducia mercantil está definido en el artículo 1226 del Código de Comercio en los siguientes términos. La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente en provecho de este o de un tercero, llamado beneficiario o fideicomisario. El contrato de encargo de vinculación a un fideicomiso, que es el que firmó la señora Marta Lucía, es un contrato atípico. No existe disposición legal que defina la naturaleza de estos contratos denominados como de encargo de vinculación a fideicomiso. Pero lo cierto es que a este tipo de convenciones les precede necesariamente
la celebración de un contrato de fiducia mercantil. Se trata entonces de un contrato, el de encargo fiduciario, coligado al contrato de fiducia mercantil. Son dos contratos entonces los puestos en consideración de este despacho. El de fiducia mercantil, por el cual se constituyó el Fideicomiso Recursos Andalucía, y en el que se acordó que la fiduciaria, acción fiduciaria, administraría los recursos que aportaran los beneficiarios de área, entre ellos la señora Marta Lucía. Y también el contrato de vinculación al fideicomiso, mediante el cual los beneficiarios de área se obligaban a transferir esos recursos a los que se refiere el contrato de fiducia mercantil, a cambio de recibir una unidad inmobiliaria en el proyecto inmobiliario denominado Urbanización Andalucía. El contrato de fiducia mercantil de carácter inmobiliario, que es el que ahora ocupa la atención de este juzgado, según la circular Externa 046 de 2018, expedida por la Superintendencia Financiera, es el negocio fiduciario que, en términos generales, tiene como finalidad la administración de recursos y bienes a efectos de un proyecto inmobiliario o la administración de los recursos asociados al desarrollo y ejecución de ese proyecto inmobiliario, de acuerdo con las instrucciones señaladas en el mismo contrato. El encargo de vinculación tiene su génesis, entonces, repito, en la fiducia mercantil inmobiliaria celebrada el día 15 de mayo del año 2012 entre Acción Fiduciaria y Grupo Urbano Promotora S.A. Este contrato de encargo de vinculación al fideicomiso data del 12 de septiembre del año 2012 y fue suscrito por las siguientes personas. De un lado, Marta Lucía Londoño Toro, que es la demandante, como beneficiaria de área. Grupo Urbano Promotora S.A. como beneficiaria del fideicomiso Andalucía. Y Acción Fiduciaria como administradora del fideicomiso. El único propósito de este contrato puede decirse que era los siguientes dos propósitos. Uno, que los beneficiarios de área se vinculaban al fideicomiso con la única finalidad de obtener la unidad inmobiliaria que se referencia o se describe en el contrato, resultante del proyecto, el cual fue definido como la construcción de 36 casas. Y segundo, que según la misma cláusula segunda de ese contrato de encargo fiduciario, el objeto era que la fiduciaria administrara los recursos entregados por los beneficiarios de área para vincularlos al fideicomiso Andalucía. Colorario, entonces, la naturaleza de los contratos de encargo de vinculación no es otra que la de vincular a personas que no participaron del contrato de fiducia mercantil a las resultas del proyecto o finalidad con la que se afectaron los bienes dados a título de fiducia y con los que se constituye entonces el patrimonio autónomo, que en el presente asunto ese proyecto o ese objetivo era la construcción de unidades inmobiliarias sometidas a propiedad horizontal, que precisamente serían enajenadas a favor de los vinculados, en este caso concretamente la casa número 27 de la Urbanización Andalucía. Zanjada esta cuestión, debo advertir que no hay reyerta sobre la existencia y validez de las estipulaciones consagradas en los contratos, argumento entonces suficiente para considerar que el primer presupuesto de esta acción, eso es, el de la existencia y validez del contrato, se encuentra superado satisfactoriamente. Paso entonces ahora al análisis del segundo presupuesto, que es el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en los respectivos contratos. Miremos entonces. Analizado el contrato, el clausulado de ambos contratos, puede afirmarse que principalmente las obligaciones adquiridas por la señora Londoño fueron tres. Una, entregar los dineros referidos en la cláusula primera de este contrato, equivalente al valor de la unidad inmobiliaria a la que se vinculó en el proyecto Urbanización Andalucía en calidad, repito, de beneficiaria de área. Segundo, firmar las escrituras públicas mediante las cuales se haría la enajenación de los inmuebles de conformidad entonces ya con la cláusula novena.
Y tercero, asumir los gastos notariales de impuesto y registro y en general todos los que se deriven del concepto de constitución y cancelación de hipoteca con relación a la unidad a la que se vinculó, tal y como consta entonces en la cláusula 10ª de los contratos. Dicho esto, y de cara a la prueba documental que reposa en el expediente, para mí no hay ningún elemento de prueba que sugiera que la demandante no ha cumplido con su obligación. Obra, por el contrario, constancia emitida por la fiduciaria a folio 73 de los pagos realizados por la señora Marta Lucía conforme a los planes o al plan de pagos que había sido acordado. En este orden de ideas, para el despacho es claro que la demandante cumplió a cabalidad cada una de las obligaciones que adquirió, más aún cuando ninguno de los demandados arguyó lo contrario, es decir, que Marta Lucía hubiese incumplido con las obligaciones que tenía a su cargo en virtud del contrato de vinculación, de encargo de vinculación al fideicomiso. Superado entonces también este presupuesto de la acción, pasa el despacho a hacer el análisis del tercer requisito de la acción que se estudia, que es el incumplimiento de los demandados. Se queja la demandante de las cesiones que de su posición contractual hicieron, primero, el 13 de agosto de 2014, Grupo Urbano S.A. al señor Santiago Vélez, y luego, el 18 de diciembre de ese mismo año 2014, Santiago Vélez a la sociedad Bumadur SAS. Pues a juicio de la parte actora, estas negociaciones, las cesiones, para ser válidas debían ser autorizados por los beneficiarios de área compradores según el artículo 887 del Código de Comercio. Empero, basta con la sola lectura del artículo 887 del Código de Comercio para descartar esta postura jurídica, porque la señora Londoño no es parte en el contrato cedido. De hecho, el propio contrato de fiducia mercantil permite la cesión del contrato en la cláusula 20ª. Al margen de lo anterior, lo cierto es que la cesión en sí misma considerada no puede ser tenida como la causa del perjuicio que aduce la demandante, sino que este perjuicio se hace consistir principalmente en la entrega tardía de las unidades inmobiliarias, pues según el contrato de vinculación, estas debían realizarse a más tardar el día 6 de enero del año 2016. Abogadas, por favor, yo les solicito que mantengan silencio durante la audiencia. Y como les venía diciendo entonces, las unidades inmobiliarias la entrega de las unidades inmobiliarias debía realizarse a más tardar el 6 de enero del año 2016, según la cláusula 12ª del contrato de encargo de vinculación. Hecho que además fue aceptado por la fiduciaria de la contestación. Frente a este hecho, entonces, deben considerarse varios aspectos del hecho del incumplimiento. Primero, el relacionado con las partes que fueron llamadas a resistir la pretensión. Y segundo, el acuerdo privado que fue suscrito por la señora Marta Lucía Londoño. Miremos entonces el primero. Ciertamente, Estructural SAS no celebró convenio alguno con la señora Marta Lucía Londoño, sino que su participación en este proyecto inmobiliario fue en virtud del contrato de obra civil por administración delegada que celebró con Proyecto Urbano S.A. Este sí, es decir, Proyecto Urbano S.A., obligado por la demandante en virtud del encargo por vinculación al fideicomiso Andalucía. Puestas de este modo las cosas, esta sociedad estructural carece de legitimación en la causa para resistir la pretensión de carácter indemnizatorio que le enrostra a la señora Marta Lucía Londoño, pues quien se obligó a entregarle la casa número 27 en el proyecto de urbanización Andalucía fue el Grupo Urbano y no Estructural. Ahora bien, el hecho denunciado por su apoderado consistente en la supuesta simulación entre Estructural y Grupo Urbano, basado en la información que reposa en los certificados de la Cámara de Comercio aportados por la demanda,
que informan sobre igual dirección de ambas empresas y la participación del representante legal de una de ellas de estructurar como socio de la otra, es decir, Luis Fernando Duque participó en la junta directiva del grupo urbano, no constituye ilícito alguno. Pero si lo que se sugiere es la simulación del contrato de obra civil, no fue así peticionado en la demanda, ni mucho menos acreditado dentro del proceso, por lo que estoy imposibilitada para conceder tal pretensión, so pena de socavar el principio de congruencia de la sentencia. Igual predicamento cabe respecto a Luis Fernando Duque, Andrés José Mayoy y Fernando Gutiérrez, pues no hay vínculo obligacional que los ate o que los una con Marta Lucía Rondón. Se dirá que las sociedades y las personas naturales que acabo de mencionar, con las que se contrató, esto es, Grupo Urbano, Santiago Vélez y Gumado Saz, tenían un propósito defraudatorio con los compradores, o lo que es lo mismo, que se asociaron para evitar cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros. Sin embargo, tal pensamiento contraviene el principio constitucional de la buena fe, lo que se traduce en que era a la parte actora a quien le correspondía demostrar esta situación, es decir, la mala fe con la que se asociaron estas personas, Santiago, Humadú y Grupo Urbano. Lo cierto es que no hay un escenario claro en la demanda, es realmente un galimatías, pues en ninguna de las pretensiones hay solicitud de levantamiento del velo corporativo o desestimación de la personalidad jurídica. No obstante, como estoy obligada a interpretar la demanda para procurar, como debemos hacerlo todos los jueces, la prevalencia del derecho sustancial, y siempre que con tal pretexto, eso sí, no se desdibuje la verdadera intención de las partes, analizando entonces la demanda en concordancia con el pronunciamiento al pronunciamiento a la misma, es decir, las contestaciones de la demanda, la parte actora así lo quiere, es decir, pretende que se desestime la personalidad jurídica para que así se justifique su pretensión indemnizatoria en contra de todos los accionados. Es principio fundamental que gobierna el derecho societario la limitación de la responsabilidad como instrumento legal que facilita el desarrollo económico a través de las sociedades anónimas, las sociedades por acciones simplificadas y las sociedades de responsabilidad limitada. Este postulado impide la comunicación de las deudas sociales con el patrimonio personal de cada uno de los socios. En otras palabras, la persona jurídica debe ser el sujeto pasivo de las obligaciones, cualquiera que sea la forma asociativa o constitutiva que detente, lo que significa que sus socios son exonerados de cualquier responsabilidad patrimonial directa por las deudas que contraiga la persona jurídica. A partir entonces del nacimiento de la sociedad surge una persona jurídica diferente de los socios individualmente considerados. El patrimonio, como atributo de la personalidad, le permite a la compañía actuar y desempeñarse en la vida jurídica con independencia de sus socios, como gestora de una actividad económica autónoma, y ello lo permite así la ley, repito, para facilitar el desarrollo económico. Es por ello que la ley no consagra la solidaridad entre las sociedades y sus socios. Solo hay dos límites: uno, el uso abusivo de la figura, y otro, la protección de los derechos ajenos. Si bien el sistema legal colombiano no consagra norma alguna que defina taxativamente las causales que dan lugar a la desestimación de la personalidad jurídica, más conocida como levantamiento del velo corporativo, la Superintendencia de Sociedades ha indicado las actuaciones que eventualmente pueden dar lugar a esta sanción, porque el levantamiento del velo corporativo es una sanción, y esto es cuando a través de la figura de la persona jurídica societaria se realizan conductas contrarias a derecho y a los intereses de terceros. Respecto a las sociedades SAS, el artículo 42 de la ley
1258 de 2008 consagra que cuando se utilice la sociedad por acciones simplificadas en fraude de la ley o en perjuicio del tercero, los accionistas y los administradores que hubieran realizado, participado o facilitado estos actos defraudatorios responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. En tales eventos, entonces, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de estos actos defraudatorios y por los perjuicios que se hayan causado a terceros. Vistas las cosas de esta manera, no hay prueba alguna en el expediente que justifique esta sanción, la desestimación de la personalidad jurídica. Colofón, entonces, se declarará también la falta de legitimación en la causa de Andrés José Mayor, Luis Fernando Duque y Fernando Gutiérrez. En este orden de ideas se analizará la pretensión indemnizatoria solamente respecto de Grupo Urbano Promotora S.A., en liquidación, Santiago Vélez y Gumado Saz, y finalmente Acción Fiduciaria S.A. El segundo punto que les mencioné que tenía que analizarse en relación con el incumplimiento, además de quienes están llamados a resistir la pretensión, es el relativo al acuerdo privado que suscribieron algunos beneficiarios de área el día 31 de mayo del año 2016. El incumplimiento se hizo consistir básicamente en la entrega tardía de la obra y en condiciones diferentes a las acordadas, en tanto que no se entregó la vivienda en condiciones de habitabilidad y tampoco fueron entregadas las zonas comunes. Según la demanda, la última fecha para entregar la vivienda de Marta Lucía era el día 6 de julio del año 2015. Pues el punto de equilibrio se alcanzó el día 10 de mayo del año 2013, siendo que a partir de esta fecha la constructora contaba con un plazo de 18 meses extendibles por 150 días más. Hechos estos sobre los cuales entonces no existe discusión alguna. Es decir, ninguna de las partes que contestó la demanda indicó que no fuera esa fecha en la que se debía entregar la vivienda. Sin embargo, hay un convenio denominado acuerdo privado suscrito entre la fiduciaria, acción fiduciaria, el Banco Colpatria, quien fue quien otorgó el crédito al constructor para la construcción de esta vivienda, los constructores y la demandante. Repito, que fue suscrito el 31 de mayo del año 2016. Que la cláusula 11 modifique esta fecha. El 6 de julio del año 2015, es decir, en este acuerdo, en la cláusula 11, se modifica la fecha de entrega. Lo que a juicio de la fiduciaria se traduce entonces en que la señora Marta Lucía consintió en esa modificación o cambio de fecha, lo que excluye de esta manera que estemos frente a un incumplimiento. Esta es la posición de la fiduciaria. Postura esta que no comparte este juzgado, porque lo que la actora pretende no es la resolución del contrato, sino la indemnización de los perjuicios ocasionados con el incumplimiento tardío. Marta Lucía no quiere abandonar el vínculo contractual, cosa que es la perseguida con la acción resolutoria, la modalidad de resolución del contrato, y en ello es clara la intención de la demandante. En tal evento, ese acuerdo privado sería irrefutable señal de la intención de persistir en el contrato, aceptando entonces el incumplimiento del deudor. ¿En cuál evento? Repito, en el evento que Marta Lucía estuviese pretendiendo la resolución del contrato. Pero como lo que acá se busca es el resarcimiento de los eventuales perjuicios que esa tardanza en la entrega de la vivienda le ocasionó a la señora Londoño, este documento, el acuerdo privado, debe analizarse bajo otra óptica, bien diferente, pues se trata de supuestos de hechos sustancialmente diferentes. Es decir, si la señora Marta Lucía hubiese pedido la resolución del contrato, el haber firmado ese acuerdo sería señal inequívoca de que ella quiso persistir en el negocio jurídico, pero ese no es el evento. Ninguna de las cláusulas de este acuerdo privado reflejan el allanamiento de la compradora al comportamiento incumplido de la constructora.
Por el contrario, lo que se evidencia, o lo que evidencia mejor este documento, es el propósito, quizás desesperado, de los compradores beneficiarios de área de finalizar el proyecto inmobiliario que para esa fecha, repito, 31 de mayo del año 2016, se encontraba en un estado de avance de la obra considerable, de un 73%. Miremos la siguiente hipótesis. ¿Qué hubiese sucedido si Marta Lucía no suscribe aquel acuerdo privado? Su vivienda no hubiese sido terminada, ello en desmedro, no solo de ella misma, sino también de la propiedad horizontal. En este orden de ideas y ante la falta de recursos económicos del Fideicomiso Andalucía, Marta Lucía hubiese tenido que acudir a la opción del aniquilamiento del contrato, seguramente también con la correspondiente indemnización de perjuicios por incumplimiento, empero con el riesgo que no hubiese podido recuperar los dineros por ella ya invertidos en el proyecto Andalucía. En términos coloquiales, a riesgo entonces, si hubiese optado por la opción de resolución del contrato y no hubiese suscrito el acuerdo privado, a riesgo entonces de quedarse lo que comúnmente se denomina sin pan y sin pedazo. Ella optó, Marta Lucía, por sacar adelante el proyecto con las implicaciones de tiempo y consecuencialmente de tipo económico, pues ciertamente era la opción menos riesgosa en términos de pérdida económica para Marta Lucía y para el resto de los beneficiarios de área de compradores. Y no por ello, porque hayan decidido sacar adelante el proyecto, puede considerarse que Marta Lucía aceptó el incumplimiento o cumplimiento tardío y así entonces renunció a la posibilidad de reclamar los perjuicios que esta situación le generaba. Como bien lo explica ella misma en su interrogatorio en horas de la mañana, con el objeto de no perder los dineros ya entregados, decide no solo firmar el acuerdo privado para lograr la adquisición de su vivienda, sino que también decide terminarla por su propia cuenta. Colofón está acreditado el incumplimiento de lo que respecta a la constructora por la tardanza en la entrega de las viviendas, hecho que debió ocurrir, repito, el día 6 de julio del año 2015, según lo ya explicamos. ¿Qué papel tiene Acción Fiduciaria frente a este incumplimiento? Conforme con el contrato de fiducia, esta entidad tenía la obligación de administrar los recursos económicos del Fideicomiso Andalucía de manera tal que el proyecto llegara a un feliz término. Obligaciones de medio, es decir, la fiduciaria debía emplear todo su conocimiento y destreza técnica en estos asuntos para procurar la entrega de las unidades inmobiliarias a los beneficiarios de área, velar por la correcta destinación de los recursos, etc. Siendo como en el efecto lo son estas obligaciones de medio, la carga de la prueba gravitaba en la parte demandante. Sin embargo, la parte demandante se limitó a una enunciación fuera, porque no dijo concretamente en qué consistió el incumplimiento de la fiduciaria, más allá de anunciar que el proyecto había quedado desfinanciado. Pero es que no puede perderse de vista que esto, la desfinanciación del proyecto, puede tener origen no solamente en una indebida administración de los recursos por parte de la fiduciaria, sino porque, por ejemplo, la constructora no calculó los costos de una manera apropiada, situación únicamente atribuida al constructor y al promotor del proyecto. También puede obedecer la desfinanciación del proyecto a un caso fortuito, como un incremento improvisto de los materiales de construcción, entre otras razones, o como acá ocurrió, según la propia manifestación de los demandados interrogados, por la suspensión de los desembolsos del crédito que el banco le había otorgado al constructor. Sea cual sea, y sin que importe ahora la razón para que el banco haya tomado esta determinación. Motivo es entonces suficiente para descartar cualquier responsabilidad por incumplimiento de la fiduciaria, repito, porque no se demostró en el proceso cuál fue el incumplimiento en el que incurrió la fiduciaria, cuál de las obligaciones de medio dejó de cumplir. Ahora, asalta la siguiente pregunta: ¿qué daño le ocasionó esta tardanza? Porque sí está acreditado el incumplimiento. ¿Qué daño le ocasionó esta tardanza a Marta Lucía?
ella lo especificó de la siguiente manera: daño emergente, 3.356.236 pesos por pago a asesorías jurídicas en virtud pues, de ese incumplimiento, pago de interventoría a la empresa o sociedad Arcum por valor de 1.875.250 pesos, gastos para la terminación de la obra por valor de 22.741.183 pesos, pago en virtud del acuerdo privado para la terminación de la obra del proyecto a título de incremento de la obra de 81.181.104 pesos, 14.626.970 pesos por concepto de instalación de servicios públicos que tuvo que asumir la señora Marta Lucía, 37.432.400 pesos por pago de cánones de arrendamiento del 23 de abril de 2014 al 23 de diciembre de 2017, 4.030.000 pesos por pago de bodega, trasteos e instalaciones, el pago del impuesto predial por valor de 233.075 pesos con 68 centavos y el valor que asumió por la liberación de la hipoteca de 215.319 pesos. Como el lucro cesante consolidado tasó la siguiente suma: 157.275.000 pesos por concepto de desvalorización de la vivienda, sanción contractual o pago de intereses a una tasa del 5% del valor de los dineros entregados a la fiduciaria de área al fideicomiso de 13.769.663 pesos y el pago de la cláusula penal por valor de 110.607.300 pesos. La pregunta que hace es la siguiente: ¿logró demostrar Marta Lucía cada uno de estos daños y su cuantía? Miremos. Primero, respecto de los contratos de interventoría y asesoría jurídica, solamente se aportó la oferta que realizaron Arcum y Staff Jurídico, pero no el contrato, ni mucho menos se aportó el pago por este concepto. Y es que las copias de las transferencias bancarias no indican quién es el titular de las cuentas, de manera que no dan aviso de quién efectuó el pago y a quién se realizó. Es decir, no se sabe si efectivamente esas transferencias bancarias corresponden al pago por estos conceptos de asesoría jurídica e interventoría. Segundo, los gastos para la terminación de la obra tampoco están acreditados, pues las facturas que se adjuntan no reflejan rubros necesarios ni están acompañados de un documento que dé soporte a las mismas, tal como pudiera ser el contrato de obra que Marta Lucía celebró con el respectivo contratista para la terminación de su casa. Tercero, el bodegaje tampoco puede ser reconocido, como quiera que no está explicada ni mucho menos demostrada la relación causal con el incumplimiento del litigado, los demandados. Me explico: los muebles y enseres de propiedad de la demandante bien podrían estar ubicados en la casa que tenía arrendada, pero si así no fue, no se explicó por qué, cuál fue la razón por la cual tuvo que contratar bodega. Adicionalmente, las facturas que reposan apoyos 96 dan cuenta de instalación de electrodomésticos, en una de ellas televisor de 32 pulgadas. Ningún nexo causal hay con el hecho generador de la responsabilidad. Igual prédica cabe respecto al gasto por trasteo y gastos notariales, pues este rubro en todo caso lo tenía que haber asumido la señora Marta Lucía, sea cual sea que hubiese sido la fecha de entrega, antes o después. Igual sucede con el pago del impuesto predial. Cuarto, lo que sí hay derecho a reconocer es el valor de los cánones de arrendamientos, pues este perjuicio está demostrado por la constancia que obra a folio 102 del expediente y las facturas de venta que emite la arrendadora Coninsa Ramonachi, hecho que además fue objeto de fijación del litigio, pero eso sí, no es la suma que reclama la señora Marta Lucía. Esto es, desde el 23 de abril de 2014 y hasta el 23 de diciembre de 2017. ¿Por qué? Porque solamente a partir de esta fecha y hasta la entrega de la vivienda que ocurrió en el mes de noviembre de 2017 puede ser
reconocido este rubro. Entonces, solamente se reconocerá, repito, solamente puede reconocerse este rubro a partir del 6 de julio de 2015, que era la fecha límite que tenía la constructora para entregar la vivienda, y hasta el mes de noviembre de 2017, que fue entregada efectivamente la vivienda. Entonces se reconocerá por este rubro, por concepto de cánones de arrendamiento, la suma de 8.863.200 pesos por concepto, repito, de arrendamiento a razón de 984.800 pesos mensuales a partir del mes de julio de 2015 y hasta el mes de marzo de 2016, ambos meses inclusive. La suma de 3.154.500 pesos por concepto de arrendamiento a razón de 1.051.500 pesos a partir del mes de abril y hasta el mes de junio.